admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, dice la palabra, no resbalará jamás. ¿Verdad? Este salmo, como la mayoría del libro de los salmos, se le atribuye al rey David, según lo que yo leía ayer, ¿verdad? Se le atribuye al rey David y se cree, ¿verdad?, que él lo escribió cuando se estaba trasladando el arca del pacto a Jerusalén, ¿verdad? El arca de la alianza se estaba trasladando a Jerusalén. Y hay una de las cosas en realidad que a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque una de las cosas que David se hacía una pregunta y él decía: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? ¿Verdad? Porque no solamente, hermanos, el hecho es de venir a la iglesia, sino de tener un cambio de vida. Amén. ¿Verdad? O sea, no es solamente que nos vean venir acá, sino que en realidad nosotros estemos dispuestos a cambiar nuestra manera de vivir. David, como todo ser humano, ¿verdad?, lleno de dificultades y de pecados, pero también supo y entendió, ¿verdad?, que solamente despojándonos de la naturaleza humana nosotros vamos a poder verdaderamente, hermanos, avanzar en el reino de Dios. Porque una de las cosas que yo le puedo asegurar, si usted vive bajo la cobertura de Dios, se le tiene que ver. El acompañamiento de Dios tiene que estar. Pero si andamos en otras cosas, hermanos, ¿verdad?, más bien es peligroso, porque con Dios no podemos jugar. La Biblia dice claramente, ¿verdad?, y me llama la atención porque en el versículo 2 David dice: el que anda en integridad y hace justicia. La integridad, hermanos, ¿verdad?, es la firme decisión de apegarse a un estándar ético de vida, sin importar las dificultades ni las consecuencias, ¿verdad? Yo sé que todos enfrentamos momentos difíciles en la vida, todos tenemos circunstancias, pero hermano, el tema no es ese. El tema es en realidad qué tan nosotros estamos dispuestos a dejar la vieja vida para coger una vida nueva. Y que podamos morar bajo esa cobertura de Dios, ¿verdad? Porque el arca eso significaba, era símbolo de la presencia del Señor. David, ¿verdad?, con todos sus desaciertos, pero un hombre que logró entender que si no vivía bajo la integridad de Dios, hermanos, el trabajo en realidad que podemos hacer en el reino de Dios, que es un trabajo infructuoso. Escuchaba lo que decía Carlita, ayer miraba yo, ¿verdad? Yo les envié algunos hermanos les envié un video que miraba yo de una de las asambleas de México, ¿verdad? Ya en México hay una iniciativa de ley, no sé si ya la aprobaron, pero van a restringir la promulgación de la palabra de Dios a través de las redes sociales. O sea, ahí pueden hablar de homosexualidad, de todo lo que quieran, pero menos de la palabra de Dios, y desde ahí estamos viendo, hermanos, que comienza la persecución. Solamente un pueblo en realidad afianzado en Dios y siendo fiel en Dios, Dios se va a poder manifestar, ¿verdad? Muchos profetas han hablado sobre lo difícil que viene para México. En Nueva York también estaba viendo, ¿verdad?, que eligieron, creo que es como un gobernador, ¿verdad? Es algo en realidad como provincial, pero es un hombre en realidad, ¿verdad?, que viene en contra de la iglesia y que más bien están pidiendo que la gente cristiana, pues mejor que se salga, se vaya a no sé para dónde más. No nos podemos dar, sí, es como un gobernador de un estado, ¿verdad? Es Nueva York. Sobre Nueva York hay una palabra también, ¿verdad?, sobre destrucción y sobre estas cosas. Y me llama la atención porque David no fue un hombre perfecto, pero en la medida... Es un musulmán, ¿verdad?, el que ganó. Es un musulmán, sí, exactamente, es un musulmán. Entonces, David, ¿verdad?, un hombre
que venía luchando con su vida, pero que en realidad tenía el deseo en su corazón de ser agradable y de ser acepto a los ojos de Dios, él se preguntaba, ¿verdad? Le preguntaba al Señor y le decía, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Y dice él, el que anda en integridad, ¿verdad? La integridad es la firme decisión, hermanos, ¿verdad? De apegarse a un estándar ético. La integridad es pureza y rectitud, algo que no carece de verdad en ninguna de sus partes. La integridad es la rectitud moral y espiritual que caracteriza por la honestidad, ¿verdad? No es lo que hablamos, hermanos, es lo que hacemos. Porque a veces entre las palabras y los hechos hay como una incongruencia, hay como una disonancia, ¿verdad? Uno más bien se sorprende y uno dice, pero ¿y de qué habla, verdad? Si al final lo que estamos viendo es otra cosa. La integridad es esa rectitud moral. Se asume, hermanos, que debemos de tener no solamente principios espirituales, tenemos que sacar a luz esos principios morales que quizás desde niños nos han enseñado. Por lo menos yo doy fe de la crianza que mi mamá nos dio. Si en el camino alguien se desvió, ya ese es su problema. Pero mi madre fue una mujer muy recta y muy correcta, que trató de inculcarnos en realidad el camino, la verdad, caminar por lo más derecho, ¿verdad? Ya de adultos, pues el que se quiere apartar, ya ese es su problema, pero mi madre fue una mujer que nos enseñó, si no por las buenas, por las malas, ¿verdad? Mi mami fue una mujer muy delicada. Yo pienso que por lo menos a mí me ha servido en mi vida, ¿verdad? Me he evitado de muchos problemas, de muchas cosas, porque siempre recuerdo los estándares de vida que ella nos enseñó. Y a eso se le llama integridad. Luego dice él, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Y me quiero referir en realidad a esto, hermanos, porque dice que David, cuando escribió este salmo, él reflexionó en el tema del carácter de la persona que puede estar en la presencia de Dios. Si no hay una mutación de vida, hermanos, si no hay un cambio de vida en nosotros, difícilmente vamos a ver la mano del Señor, ¿verdad? Difícilmente. En otras palabras, nos estamos engañando solos, porque si hay algo que yo le puedo asegurar, que todo lo que esté en secreto sale a la luz. Por muy escondido que lo tengamos, sale a la luz. Y eso es algo que está escrito en la palabra y que nosotros no podemos obviar, no podemos omitir. Proverbio 20, versículo 7 dice Salomón, ¿verdad? Esto los escribe Salomón: camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Porque déjenme decirle algo, hermanos, se predica con el ejemplo. Usted no puede hablar de una cosa, pero vive de otra manera. Sus hijos van a ir aprendiendo de su conducta, ¿verdad? Lo que ellos ven en su casa, eso es lo que ellos van a hacer en la sociedad. No es lo que nosotros les digamos, es lo que nosotros hacemos. Salomón dice esto: camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. Porque en realidad, hermanos, el deseo de Dios es que nosotros vivamos una vida en realidad correcta, una vida en orden, una vida de respeto, una vida en realidad, hermanos, que agrade a Dios, porque quien bendice es el Señor, ¿verdad? Escuchaba a la hermana también al inicio, y ella decía, si hemos venido aquí con algún problema, todos tenemos problemas, hermanos, todos. Usted de una manera, yo los tengo de otra, ¿verdad? Como decía ayer también en la palabra, ¿verdad? Mónica, algunos problemas nos vienen solos, otros nos los buscamos y así vamos por la vida. Pero al final, en realidad, hermanos, quien nos puede ayudar a salir de las dificultades, solamente Dios. Y dentro de ese mandato de Dios, hermanos, ¿verdad? Tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor, no como yo quiera, ni como a mí me guste, ni conforme a mis deseos. Yo tengo que vivir conforme a lo que está escrito en la palabra.
para que en la vida nos vaya bien, porque de lo contrario, hermanos, vamos a pegar y vamos a pegar. La prioridad de Dios no son las cosas materiales. La prioridad de Dios, hermanos, es que avancemos en su reino. Por eso la palabra dice, más buscar primeramente el reino de Dios y lo demás se va a ir añadiendo. ¿Verdad? La prioridad de Dios no es que andemos afanados porque Dios me dé carro, porque Dios me dé casa, porque Dios me dé viajes. Ese no es el afán de Dios. El afán de Dios, esas son añadiduras, y por eso le digo, ¿verdad?, que si vivimos conforme a la voluntad de Dios, esas cosas nos van a seguir. Se puede evidenciar que esté el respaldo de Dios, pero cuando no sucede nada, hermanos, en nuestra vida hay algo que no anda bien. Hay algo que no anda bien y tenemos que escudriñarnos. Mire lo que dice Mateo, capítulo 25, versículo 21. Y esta es la parábola de los talentos. Y dice, y su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Verdad? Empezamos nosotros, hermanos, de manera gradual a crecer y a mostrarnos delante de Dios, ¿verdad? Los que ya conocemos la palabra no podemos alegar ignorancia. Porque así como hay una norma legal que dice que nadie puede estar sobre la ley, ¿verdad?, nosotros tampoco no podemos estar sobre la palabra. Conocemos la palabra, hermanos, y ella debe de ser nuestra guía. Pero si solo es que recitamos la palabra, pero en nuestros hechos hay otra cosa muy distinta, lo que podemos acarrear es el juicio de Dios. Porque el deseo de Dios en realidad, hermanos, es que vayamos siendo transformados y renovados y que podamos ir siendo en realidad, que se pueda ver en nosotros un cambio de vida. Yo a veces los viernes me conecto con uno de mis primos, ¿verdad?, a una jornada de oración que ellos tienen, y me llamaba la atención porque él hablaba de Lucas, de la transfiguración. Y en primer lugar hablaba, ¿verdad?, del ejemplo que dejó Jesús de oración, o sea, como Jesús, siendo aún el Hijo de Dios, dice la palabra, él buscaba, hermanos, esos tiempos a solas de oración, permanecía en la oración, porque a la verdad, y él citó dos cosas, ¿verdad? La gente cuando lo vio, algunos creían que era Elías, otros creían que era no sé quién que era Moisés, o sea, servidores de Dios que ya habían muerto. Y en primer lugar, ¿verdad?, él mencionaba y me llamaba la atención, y son cosas que alicientan nuestro corazón, hermanos, para los que hemos perdido seres queridos. Él decía, eso significa que en el más allá hay vida. Hay vida. Y en segundo lugar, dice que sus vestiduras era algo como refulgente, sus rostros era algo que no se podía ver, y él decía esto, la oración tiene que cambiar nuestro estilo de vida. No podemos seguir siendo los mismos, hermanos. No podemos venir a la iglesia, al salir de aquí vivimos de otra manera. No nos equivoquemos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Verdad? No es el diablo, no son las personas, somos nosotros mismos en realidad. Y por eso dice la palabra en la parábola de los talentos. Dice esto, dice la Biblia, que a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro 2, y al que le dio 1, lastimosamente, lo enterró, porque le daba miedo. Y cuando vino el Señor, ¿verdad?, a pedirle respuesta, ¿verdad?, tuvo miedo y lo escondió. Pero según lo que dice Mateo, en el versículo 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Cuando David reflexionaba, hermanos, en realidad en que la llevada del arca a Jerusalén, ¿verdad? No solamente era llevar aquel instrumento, ¿verdad? Aquella aparición, sino que en realidad había ahí una manifestación de gloria y de poder, la presencia de Dios en aquel lugar. Yo le digo esta mañana, hermanos, ¿qué tan cercanos son nuestros días en realidad a la presencia del Señor? Si vivimos bajo la presencia de Dios, tienen que haber cambios en nuestra vida. Pero si no, vamos a seguir siendo uno más de la sociedad. Yo creo que estamos entrando en un tiempo muy difícil. Yo ayer pensaba en unos hermanos de México que ellos siempre me llaman para orar, ¿verdad? Yo me quedaba pensando, ¿verdad? Porque son un matrimonio que buscan ellos, ¿verdad? Que buscan. Me quedaba pensando yo en ellos, ¿verdad? Con esa iniciativa de ley que quieren, no sé si ya la aprobaron, pero asumo yo que ya está en manos del Congreso. Yo me quedaba pensando y yo decía, qué difícil se van poniendo los tiempos. Y a veces cuando tenemos libertad de culto, hermanos, lo vemos como cualquier cosa. Yo digo, ya para estos hermanos ya va a ser más difícil, ¿verdad? Ellos tienen un negocio, según lo que yo he entendido, ellos tienen un negocio como de comidas así, ¿verdad? Como de tacos y de cosas así. Y ellos, según lo que me han comentado, ¿verdad? Ellos compran trataditos, les dan a sus clientes, les hablan de la palabra, ¿verdad? Ellos les hablan a todo el que llega. Y ayer yo pensaba en ellos y yo decía, qué difícil se van poniendo los tiempos. ¿Verdad? Qué difícil se van poniendo los tiempos. El tema es, hermanos, que a veces Dios nos da la oportunidad de servirle, pero andamos en otras cosas. Andamos en otras cosas, ¿verdad? Afanados en otras cosas. Miren lo que dice Mateo acerca de esto, en el capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, ¿verdad? No, no, porque lo que es más de esto, de mal proceder. A veces nosotros, hermanos, por salir del paso, sí, ¿verdad? No. Mire, tenemos una responsabilidad para con Dios. En otras palabras, los mentirosos, Dios no los vea bien. Se acostumbra tanto la gente a mentir que en cositas pequeñitas miente y la verdad siempre sale a la luz. Y le digo esto, hermanos, porque en realidad estamos entrando en tiempos difíciles. Por mucho que usted y yo le queramos añadir a nuestra estatura un codo, no la vamos a poder alcanzar. La Biblia lo dice. Las bendiciones vienen del cielo, vienen de arriba. Quien añade estatura a nosotros es Dios. Pero a veces desaprovechamos esa oportunidad de poder en realidad demostrarle a Dios. Yo no digo que aquí habemos personas perfectas, ni en ninguna iglesia hay personas perfectas, pero hermanos, la integridad tiene que en realidad reposar en nosotros. La sinceridad delante de Dios. Yo puedo engañarlo a usted, me lo puedo echar en la bolsa, porque a veces nos volvemos como llenos de palabrería pero yo le voy a decir una cosa, a Dios no lo vamos a engañar. Usted recuerda lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Según ellos, ¿verdad? Más listos, querían engañar, dice, ¿verdad? A Pedro, que era el líder de ese tiempo. Y cuando Pedro lo reconvino y le preguntó, ¿por qué quieres engañar al Espíritu Santo de Dios? Dice que sacaron, ¿verdad? Primero cayó Ananías, lo sacaron de los pies y luego sacaron a la esposa porque los metieron en tiempos distintos. Y cuando le preguntaron por cuánto habían vendido la heredad, ellos ya se habían puesto de acuerdo afuera. Ah, no, sí, por tanto. No nos acostumbremos, hermanos, a la mentira y al engaño. Porque a Dios no lo vamos a engañar. Y el que ora tampoco se engaña. Uno percibe y uno más o menos sabe de dónde vienen las cosas.
Y mire entonces, por eso dice Mateo, porque le hablo de estas cosas porque es parte de la integridad. David lo reconocía, ¿verdad? David lo reconocía. Por ejemplo, David era un maestro en la maldad. Cuando puso al frente a Urías, al rey Urías, ¿verdad? Y lo mandó a la batalla para que lo mataran, es porque él ya había codiciado una mujer hermosa, dice la palabra, que la vio bañarse, ¿verdad? Él estaba en un balcón, la vio bañarse y entonces se las ingenió. Dijo, entonces mando al marido de esta, ¿verdad? Para que quede viuda y se quedó con ella. De esa relación nació Salomón. David ya había vivido mucho, hermanos, pero logró entender que en la vida de pecado Dios no lo iba a respaldar. Y dice entonces que cuando Dios le permitió que el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios, dice que reflexionó en el tema del carácter de la persona. Porque el carácter no es el mal genio que nosotros tenemos, hermanos. No es que ustedes no le puedan decir nada porque le grita a cualquiera, o lo deja callado, o lo insulta, o le dice saber cuántas cosas, o tira por aquí, tira por allá. Eso no es carácter. El carácter es la personalidad que nosotros podemos definir en Jesús. Este es el carácter. El temperamento son todas las locuras que nosotros tenemos, que son dos cosas diferentes. David entendió que había en realidad, hermanos, que reflexionar quiénes somos nosotros. A mí me encanta una canción que cantamos, no recuerdo cómo se llama, pero que la canta Jesús Adrián Romero, y es que en realidad, hermanos, a solas tenemos que ser honestos con Dios. Usted puede venir aquí a hablar linduras y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Y a lo mejor usted se va creyendo que aquí le creímos. Que le vaya bien y que sea feliz. Pero tener el respaldo de Dios es otra cosa, hermanos, porque el respaldo de Dios se puede ver. Aún en lo adverso, la mano de Dios está ahí. Aún en los momentos difíciles, la mano del Señor está ahí. Dice que David entonces reflexionó en esto y por eso le preguntaba al Señor, ¿verdad? Le decía al Señor quién podría estar en realidad en su presencia, ¿verdad? El limpio de manos y el puro de corazón. Y todas estas cosas, ¿verdad? Según lo que Mateo dice aquí, pero que sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal proceder. Usted debe responder, hermanos, seamos sinceros. Porque antes de que usted y yo mintamos, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Luego, siempre en Mateo capítulo 5, versículo 8, dice la palabra, bienaventurados, mire bien, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué pasará con los que no son limpios de corazón? ¿Verán a Dios? Yo pienso que no, ¿verdad? Según lo que dice Mateo, bienaventurados, y bienaventurados significa, hermanos, ser inmensamente feliz. Que aunque tengamos dificultades, como decía ayer, ¿verdad? Mónica, en lo que leía, aunque hayan pruebas, uno sabe que nosotros no nos las buscamos. Pero si andamos buscando lo que no hemos perdido, consecuencias vamos a tener. Son dos escenarios distintos. Cuando nosotros no nos hemos buscado el problema, uno va a la presencia de Dios y uno le dice, Señor, aquí está mi vida. Paz, hermano. Aquí está esta situación, aquí está esta dificultad, aquí está este problema. Ayúdame. Pero cuando nosotros somos los que andamos buscando las dificultades, y no es que Dios no nos pueda ayudar, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que tener en realidad esa integridad en nuestro corazón también de reconocer. Porque a veces hacemos las cosas y siempre buscamos un culpable. Eso significa que no hay humildad en nuestro corazón. Porque siempre buscamos a quien echarle la culpa, ¿verdad?
O sea, los culpables somos nosotros por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento. Mateo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo creo que venimos acá, hermanos, necesitados del Señor. Aquí hay gente que viene de lejos, las hermanas vienen del otro lado, se cruzan todo ese bulevar. Yo no creo que vengan aquí solo por venirse a sentar a verme a mí, no. La hermana Mirta viene de acá, del otro extremo, también Leo y el hermano vienen de acá, ¿verdad? Una zona bastante congestionada. Tienen que agarrar todo el anillo, ¿verdad? Todo esto de acá, desde las lomas, toda esa parte de ahí es sumamente congestionada. Entonces tenemos que tenerlo. Carlita viene del otro lado, ¿verdad? Carlita viene de adelante de la casa de Mata, más adelante todavía. Carlita viene como por las alas, ¿verdad? Los Ángeles. Carlita vive en las cascadas, ¿verdad? Que está entre Los Ángeles y esa zona de por ahí. Carlita viene de lejos, ¿verdad? Somos pocos los que venimos de cerca. Pero entonces, hermanos, tenemos que tener una responsabilidad en Dios. Es la cobertura de Dios, es la presencia de Dios la que va a ir cambiando nuestra vida. Problemas todos vamos a tener, dificultades todos vamos a tener, pero hermanos, en realidad eso no nos motiva, ¿verdad? Los problemas y las dificultades no nos motivan a seguir siendo los mismos que hemos sido siempre. El corazón de Dios se toca con cambios de vida. De lo contrario, se le puede ir la vida a usted y a mí y vamos a seguir siendo los mismitos de siempre. Vea lo que dice Job, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Veamos lo que dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Y miren lo que dice. Dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no por esta, ¿verdad? No por esto fue que Job no enfrentó dificultades. Él pasó momentos difíciles, pero hubo algo en él que siempre mantuvo su integridad delante de Dios. Porque si nosotros nos mantenemos siendo íntegros, estamos seguros, hermanos, que Dios va a responder. Que de alguna manera el Señor va a hacer. Que de alguna forma Dios nos va a sacar adelante. Pero si no vivimos en integridad, hermanos, yo creo que estamos engañados, ¿verdad? Se nos puede ir la vida, se nos puede ir en realidad y no vamos a ver la mano de Dios, porque si habrá alguien que fue íntegro delante de Dios, fue Job, independientemente de todas las pruebas que tuvo que enfrentar. Se mantuvo siendo íntegro delante del Señor, ¿verdad? Y eso en realidad, hermanos, nos tiene que motivar. El mundo en sí se está volviendo complejo, ¿verdad? La situación en sí se está volviendo complejo. La vez pasada yo miraba también en las noticias, bueno, no en las noticias, ¿verdad? Miraba un video de un predicador, de un profeta que están pronosticando una de las ciudades que Dios ha hablado, que si no se vuelve a él va a venir ese juicio de Dios, es Nueva York. Es una de las ciudades en realidad donde Dios ha mandado advertencia. Y escuchaba yo a un pastor, ¿verdad? Un predicador hablar, y él decía que va a llegar un tiempo que la economía de Estados Unidos, hermanos, se va a venir abajo. Ok. Entonces, ahora yo le pregunto, siendo nosotros honestos, ¿de dónde viene la mayor ayuda? No solo para Honduras, sino para el mundo, a la economía de estos países, de Estados Unidos. De hecho, es la potencia de dominación mundial.
Cuando uno mira estas cosas, porque el pastor hablaba y dice que él miraba, y en Estados Unidos hay como una gravedad en realidad, ¿verdad?, en cuanto al clima. Algunos lugares, por ejemplo, en la zona de California, a cada rato son incendios, pero incendios tras incendios. Hay otros lugares que la nieve, ¿verdad?, por los lados de allá, de los estados ya como para Canadá, la nieve en realidad afecta. Y ese pastor decía, ¿verdad?, ese predicador decía que Dios le había mostrado a él, ¿verdad?, que venía un tiempo bastante difícil para Estados Unidos, que muchas ciudades se iban a congelar y que consecuentemente no iba a haber circulación, ¿verdad?, de personas, de la economía estancada. Entonces yo me quedaba pensando, ¿verdad?, yo reflexionaba en esto. Y cuando nosotros vemos este tipo de cosas, hermanos, ¿verdad?, solamente nos aferramos a Dios. Porque si esas cosas, si estos hechos en realidad se llevan a cabo, va a haber un impacto, hermanos, en el mundo. Va a haber un impacto en el mundo. Cuando uno se pregunta en realidad, entonces uno queda pensando, y aquí es donde dijeron los discípulos, ¿a quién iremos? Si solo en Dios hay palabras de vida eterna. Clama el justo, dice la palabra, y Jehová oye y le libra de todas sus angustias. Pero ¿qué pasa, hermanos, en realidad con nuestro interior? ¿Qué hay en nuestro corazón? El domingo pasado hablábamos de eso, de los pensamientos. De ahí es donde sale toda la maldad del hombre. Los celos, las iras, las contiendas, el pecado, ¿verdad? Todo, el adulterio, la fornicación, como usted le quiera llamar, nace de un pensamiento, de una mente ociosa, que no le ha dado lugar a Dios para que trabaje sus pensamientos. Por eso viven cavilando para allá, para acá, van para acá, van para allá. No podemos vivir de esa manera, hermanos, porque el pecado trae consecuencias. Nadie que practique el pecado le ha ido bien. Y nadie es nadie. ¿Verdad? Yo, se lo digo en realidad porque son de las cosas que Dios habla a mi vida y a mi corazón, y no hay cosa más terrible, hermanos, que tener una doble vida en Dios. O vivimos para el Señor o mejor, hermanos, definámonos. Pero no andemos jugando con las cosas de Dios, porque vamos a recibir en realidad consecuencias. Estamos entrando en un mundo de mucha dificultad, no solamente en Honduras, y si no vea lo que estamos pasando aquí. Las elecciones no es un proceso fácil, mire todo lo que se está viendo. Si a usted no le preocupa, a mí sí. Aquí vivimos en Honduras, hermanos, y la única salida que tenemos es aferrarnos a Dios. Que Dios nos encuentre en realidad siendo personas leales con Él. La Biblia dice que por un justo, óigame bien, que clame, los demás van a alcanzar misericordia. Pero si no hay ni un justo en una casa, el diablo va a jugar yo con nosotros, ¿verdad? Tiene que haber alguien que se le pare enfrente. Porque las fuerzas del enemigo, hermanos, son destructivas. Con el diablo no se juega. Uno no puede empezarle a coquetear al pecado, porque le aseguro, desde aquí se lo digo hoy, que si practicamos nosotros este tipo de cosas, vamos a terminar mal. No nos podemos dar el lujo de conocer la palabra y de vivir de manera distinta. Mire lo que dice Job, capítulo 27, versículo 5. Nunca, dice Job, y dice que Job describe, mire bien, el castigo de los malos. Hace años yo recuerdo que yo conocí una persona, Carlita lo conoció en varias veces, que yo llegué a visitar ahí a una persona, él estaba ahí,
Y él varias veces, ¿verdad? Yo le decía a él, porque no, él vivía en su mundo, ¿verdad? Él vivía en su mundo y ya la semana siguiente, ¿verdad? Ya estaba parado predicando y hablando de las maravillas de Jesús y de esto y de lo otro. Y una vez le dije, hermano, tenga cuidado, con Dios no se juega. No, que Dios es amor y no sé qué más cosas me dijo. No, le digo yo. La Biblia dice que Dios es amor, sí, pero termine de leer el versículo. Le dije, no le sirva de estorbo a la obra que Dios ha puesto en este lugar. Yo creo que estuvo sus días medio jalacallado conmigo, pero a mí ni me interesaba la amistad de todas maneras, ¿no? Pues sí, hay personas que me edifican. Así es. Yo soy muy recta y muy correcta. A mí quien no me sume, yo me aparto. Así de sencillo. A mí nadie me va a servir de estorbo en el reino de Dios. Ya puede ser mi familia, yo no sirvo para eso. Y recuerdo que se lo dije y entonces, bueno, ¿verdad? Yo lo vi medio varón, medio serio y dije, bueno, mi deber es haberle dicho. Algo se le quedó. Empezamos porque dijo que había subido a la montaña de Pacheco, así fue, ¿verdad? Y un tiempo me tenía loca a mí que hiciéramos una excursión en sus días que andaba bien, hiciéramos una excursión nosotros y ellos. Pero Carlita, ¿cómo te pones a creer que voy a andar mangornada con ese? Le digo yo, si este cristiano una semana y el resto de la semana ya no. A mí que no me vinculen, le digo, con gente desordenada, no, yo no, le digo yo no. Entonces no. Y sentía yo que lo que él quería era como por el transporte. No, tampoco, le digo, nosotros no somos cuña. Cuando Dios nos permita, nosotros vamos a ir solos. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y pasó el tiempo. Vino la pandemia. Vino la pandemia, ¿verdad? Este hombre estaba en El Salvador trabajando allá. Y en efecto, era un domingo que venimos, ya tocó el portón, era él, venía de El Salvador, era seña. Cuando venía con sus, ya por allá, rodeando, buscando por dónde meterse por allá, ¿qué tal la hermana Ana? Entonces ya noté yo que es que ya venía, y luego Carlita, vamos, nos venimos, ¿verdad? No, ya como a la semana el hombre en una cantina ahí percibió el virus del COVID y ya el hombre mal. Hasta que lo internaron aquí en él. Yo recuerdo que yo le dije a Carlita, este hombre de esta, muy hermana, este hombre de esta no pasa. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios le ha dado demasiado tiempo. Él estorba en la obra de Dios, él no quiere nada con Dios. Y se conoce la Biblia porque había estudiado en bíblicos como usted no tiene idea. Una noche estaba yo ya casi durmiéndome. Ya para las 11 yo estaba ya casi durmiendo, ya me podía el sueño. Y voy sintiendo un hilo, pero un hilo, yo sabía que era un hilo, en mi espíritu yo sabía que era un hilo. Aquel hilo descendía de arriba, pues no supe si del techo, pero aquel hilo venía. Cuando ya lo tenía como aquí, me desperté, la cara de él, y aquella como angustia, aquella cosa fea, me levanté a orar, y yo dije, este hombre se va hoy. Entonces llamé a la mamá de él, ya eran como las 11:40, 11:45, y le dije, hermana, la llamo para que oremos por su hijo. Y me dijo ella, ay, ¿qué pasó, hermana? No, le digo, oremos por él. Mire, oremos y le dije esto, ayudémosle, porque ahorita él está cara a cara con Dios. Ayudémosle para que no se le olvide nada de lo que ha sido su vida. Y me dijo, hermana, pero es que se va a morir. No, yo solo le digo lo que yo siento. Y todavía le dije, hermana, ayudemos mañana, que es un domingo. Me dijo que ella, bueno, ¿verdad? Estaba
su situación, ¿verdad? Yo lo entendía, estaba angustiada, estaba afligida por él y le dije, bueno, si no puede ayunar usted, yo lo voy a hacer, la voy a acompañar. Y bueno, salimos de aquí. Cuando íbamos saliendo por ahí, Carita me preguntó, hermana, ¿qué ha salido del hermano? No sé, y le corté. Para mí que este hombre se va. Ay, no, sí se va. Y fuimos, y mire qué cosa, fui a la casa de ellos a dejarle unos vasitos con unas gotas que a mí me regalaron de Estados Unidos, ¿verdad? Como para subir las defensas. Yo fui a dejar unos vasitos, yo les fui a dejar varias veces unos vasitos con agua y una gotita y se las dejaba en el portón para no entrar, ¿verdad? Porque el virus ahí andaba ya un poco. Y ese día iba con otra blusa y no sé por qué, también esperándome abajo y ya me quito aquella blusa y me pongo una blusa negra y me voy, ¿verdad? Con mis dos vasitos. Yo que toco el portón y ya miro aquel movimiento adentro, pero yo no. Pero yo miraba que no me abrían y me miraban que estaba en el portón. Y yo le hacía que ahí le tenían los pasos. Y hasta que de repente salió la hermana del cuarto y ya me abrió así, me dijo, ya sabe, ¿verdad? Sí. ¿De qué? Le digo, ya sabe, pero ¿de qué? Le digo, que se acaba de morir fulano. Sí sé que la llamó ya como a las 1 de la mañana más o menos, que se les fue, me dijo que terminé de orar con usted, consiguió él una llamada con una enfermera. Y estas fueron las palabras de él, así. Le dijo, mamá, ore por mí. Dice que le veía, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? No, ore por mí, pero le voy a decir algo. No ore como mi madre, sino como una hija de Dios. Ya en la mañana, como 10, 11 del día que amaneció, ya él era final. Le digo esto en realidad, hermanos, no por amedrentar a nadie, pero estamos entrando en tiempos bien difíciles. Estamos cerca, para Guatemala están también, ¿verdad? Ahí hay otra palabra profética para Guatemala. Y solo el pecado en realidad, hermanos, hace que la ira de Dios en realidad descienda. El deseo de Dios es bendecirnos. Ese es el deseo de Dios. Él mismo lo dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahorita usted no ve una noticia agradable, ¿verdad? Yo miraba, esto es en el mundo, hermanos. Convulsión por aquí, convulsión por allá, terremoto por aquí, terremoto por allá, inundación por aquí, inundación por allá. O sea, la venida de Dios está cerca, hermanos. El tema no es que nos muramos, hacia dónde nos vamos a ir. El viernes que yo escuchaba al pastor decir, ¿verdad?, que con la transfiguración de Jesús, o sea, podíamos estar seguros que había vida más allá. Yo me gozaba en el Señor, porque hace poco partió mi padre. Y en la verdad yo lo extraño todos los días. Y mi fortaleza es que lo voy a volver a ver. No sufrió mucho, ¿verdad? No, mi papi no sufrió. Esa es mi fuerza, que lo voy a volver a ver. Pero yo pienso a veces, hay un sol en mi cuarto y yo digo, ¿qué de aquellos que no tienen una esperanza en Jesús? Y Job 27:5 dice la palabra, nunca tal acontezca que yo os justifique, mire bien, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. La integridad, hermanos, nos debe de acompañar siempre.
que a veces tenemos grandes proyectos de vida o proyectos de vida lejanos, solo Dios sabe si se van a cumplir o no. Así es. Pero la ganancia es, hermanos, que si nos vamos, como decía Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, hermanos, somos del Señor. Y yo creo que con eso, en realidad, hermanos, uno se da por bien pagado. El saber que sus seres queridos los vamos a volver a ver. Amén. Pero no nos podemos dar el lujo, en realidad, hermanos, de ver todo lo que se está viendo. Y según lo que la Biblia dice, hermanos, Jesús es el mejor ejemplo de integridad. Si aún Él, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad?, oraba tanto, porque la misma palabra lo dice, orad para que no caigas en tentación. Todas las obras, en realidad, hermanos, de la carne, es la evidencia de que nosotros no oramos. Vivimos una vida natural que nos lleva, en realidad, hermanos, a ser hombres y mujeres motivados por el instinto. Pero el instinto no toca el corazón de Dios. Lo que toca el corazón de Dios, hermanos, es la obediencia y la integridad. Y todavía, como dice la palabra, Dios no nos da más pruebas de las que podamos soportar. Dios no nos da más tentaciones de las que podamos nosotros soportar. Pero si no tenemos una vida cercana con Dios, hermanos, de nada nos sirve que vengamos a congregarnos. Que Dios está esperando que haya un cambio de actitud en nosotros. Miren lo que dice Lucas, capítulo 23, versículo 47. Dice la palabra, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y fue en el momento de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Muchas personas que no creyeron en Él, en su ministerio terrenal, se dieron cuenta, ¿verdad?, al momento de su crucifixión. Si bien es cierto, ¿verdad?, lo crucificaron en medio de dos ladrones, ¿verdad?, Él no era un ladrón, sino que en realidad dio su vida por usted y por mí, para que nosotros en realidad, hermanos, vayamos siendo distintos, vayamos siendo diferentes. Pero cuando Él murió, dice la palabra, ¿verdad?, que se conmocionó la tierra, o sea, la tierra tembló, se oscureció el sol, se vio en realidad aquella manifestación de poder de Dios. Entonces, hasta entonces muchos vieron que era el Hijo de Dios. Por nuestra manera de vivir, hermanos, es que nosotros podemos conmocionar al mundo. Con nuestra manera de ser es que los demás van a pensar que verdaderamente sí somos hijos de Dios. A usted y a mí no nos hace cristianos el que lo vean y me vean a mí venir el domingo acá. Es lo que usted hace con su vida el resto de la semana. Y le digo esto en realidad, hermanos, porque ya no hay tiempo para estar jugando a la iglesia. Tenemos en realidad que definirnos, ¿verdad?, si somos o no somos. Y el último versículo, acompáñame al Salmo 41, versículo 11 y 12. Y en esto dice la palabra, ¿verdad?, y siempre lo escribió David pidiendo salud, y dice, en esto conoceré que te he agradado. Mire bien, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Siempre habrán pruebas, siempre habrán dificultades, siempre veremos el accionar de Satanás en contra de nosotros, porque eso es inevitable.
Pero sí le puedo asegurar que si usted y yo caminamos en integridad, hermanos, el Señor pondrá a nuestros enemigos bajo la planta de nuestros pies. Porque la Biblia dice que Dios pelea nuestras batallas. Él es el que nos defiende. Él es en realidad, hermanos, el que sale a pelear por nosotros. Pero para esto tenemos en realidad que estar seguros, como dice el rey David aquí. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, dice él, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Honduras necesita, hermanos, que vivamos en integridad, porque se avecinan tiempos bien complicados, ¿verdad? Donde la economía se fracciona, donde las fuentes de trabajo se extinguen, donde tantas cosas se pueden pasar. Pero yo siempre creo y pienso que si en nuestra soledad nosotros en realidad somos honestos con Dios, Dios nos va a escuchar. A nadie le conviene, hermanos, que aquí haya una revuelta. Ni es el deseo de Dios, ni el deseo de nosotros como iglesia. A nadie le gusta vivir en una sociedad en realidad metida en la polémica, en la difamación, en la descalificación, en todas esas cosas. Pero para que esto en realidad, hermanos, pueda tomar el rumbo, nosotros como pueblo de Dios tenemos en realidad que autoevaluarnos. Y como dice la palabra en Gálatas, no nos engañemos, hermanos, nosotros mismos. Dice que Dios no puede ser burlado, porque el hombre lo que siembra, eso va a cegar. Si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, hermanos, estemos seguros que cualquiera que sea la tribulación que tengamos que enfrentar, Dios va a estar con nosotros. Levantémonos por Honduras, levantémonos por nuestras familias, levantémonos por nuestros proyectos de vida, hermanos. Solamente en la integridad nosotros vamos a poder ver ese acompañamiento de Dios. En su vida y en mi vida se tiene que ver la mano del Señor. Tenemos que ir viendo esa promoción de Dios, ¿verdad? De forma gradual. Pero si se nos va la vida en lo mismo, algo hay en nosotros que a Dios no le agrada. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero no nos podemos en realidad descuidar, hermanos. La integridad, la rectitud moral y espiritual, ¿verdad?, que se caracteriza por la honestidad, es toral para que nuestras oraciones no tengan historia. Así que nos vamos a poner de pie esta mañana y vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a orar siempre por Honduras, hermanos, por las familias. No dejemos de orar por la familia. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Padre, gracias esta mañana. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor, lo que tú has estado haciendo.